Listo, comenzamos. ¿Qué? Muy buenos días. Estamos en el segundo día de la Semana de la Investigación de la Red Peruana de Universidades. Soy Kraila Alfaro, docente de la Universidad Andina de Cusco, y voy a acompañar la sala en el área de investigación, el área de conocimiento de ciencias sociales el día de hoy. Bienvenidos entonces a todos los investigadores interesados en esta temática de estudio. Les voy a indicar algunos datos referentes a la metodología de trabajo. Vamos a escuchar 3 exposiciones el día de hoy, el cual ustedes tienen dentro de la programación de la red universitaria, de la red peruana de universidades, y vamos a realizar las preguntas de acuerdo a la temática que vayan exponiendo. Al finalizar la exposición de los 3 ponentes, docentes investigadores, voy a formular la pregunta a cada uno de ellos. Entonces vamos a iniciar la sesión con Carla Gamarra Flores. Ella nos va a exponer sobre el ecoturismo como reactivador de los emprendimientos locales en áreas naturales protegidas. Es administradora, cuenta con un máster en estudios internacionales por la Universidad de Montreal, especializándose en gobernanza del agua y análisis de políticas medioambientales. Se desempeña actualmente como docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde desarrolla investigaciones en temas medioambientales. Buenos días, Carla, bienvenida. Puedes iniciar con la ponencia. Buenos días, muchas gracias. Voy a compartir mis diapositivas. Aquí estamos. Bien, muy buenos días. Muchas gracias a la Red Peruana de Universidades por la invitación. Voy a presentar la investigación titulada El ecoturismo como reactivador de los emprendimientos locales en áreas naturales protegidas. Como bien dijo la doctora Alfaro, pertenezco a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, y los resultados que voy a presentar a continuación están enmarcados dentro de un proyecto que fue financiado por el Fondecid en una convocatoria realizada a finales del año 2018, donde se ejecutó a lo largo de año y medio aproximadamente, tuvo como equipo a 3 docentes, entre ellas quien les habla, y fui acompañada por la doctora Rose Esparza y la magíster Daisy Ángeles Barrantes. Bueno, en la actualidad nadie es ajeno al auge del ecoturismo, ¿verdad? Y las áreas naturales protegidas son particularmente propicias para su desarrollo, ya que favorece la creación de puestos de trabajo para la comunidad aledaña, se generan ingresos adicionales para las familias, asimismo se mejora también la infraestructura turística y potencia el empoderamiento y el liderazgo de la comunidad, ¿no? Dicho esto, la comunidad receptora pues es una pieza fundamental, es una pieza clave, ¿no? Y el ecoturismo busca asegurarle un alto grado de control en estas actividades turísticas y que pueda recibir sus beneficios. Teniendo en cuenta esto, si se quiere lograr el objetivo de conservación de biodiversidad, ¿no?, las áreas naturales protegidas deben ser gestionadas de tal manera que permitan pues mitigar las amenazas producidas por las actividades antropogénicas dentro de su territorio. En ese sentido, el lazo
que debe existir entre la necesidad de desarrollo de la comunidad local, por un lado, con la necesidad de conservación por el otro, debe ser tratado de una manera integral. En Lambayeque, en la región Lambayeque, se encuentra el Santuario Histórico Bosque de Poma, una de las 76 áreas naturales protegidas del Perú y es gestionada por el CERNAM. Presenta un ecosistema bosque seco y también es considerado un sitio patrimonio cultural. Es un atractivo turístico considerado de jerarquía 3 en el inventario del inventario turístico nacional y es parte también del circuito turístico de la Ruta Moche. Como recordaremos, el pasado domingo, este domingo, ha sido el Día de las Áreas Naturales Protegidas y hace 2 semanas, hace algunos días atrás, el mismo Santuario Histórico de Bosque de Poma fue incluido dentro de la lista top 100 de los destinos sostenibles, el cual es un reconocimiento, es un premio que se le da a los lugares turísticos más respetuosos con el ecosistema. Como vemos aquí en el mapa, en la diapositiva, el 90% del territorio donde está incrustado el Santuario Histórico del Bosque de Poma pertenece a la provincia de Ferreñafe, pero también es compartido por algunos distritos de la provincia de Lambayeque, ¿no? Es en esta situación territorial que se encuentra el territorio del Santuario Histórico Bosque de Poma. Como vemos, es un escenario ideal para el desarrollo de la actividad ecoturística. Sin embargo, poco o más bien casi nada se sabía sobre la naturaleza de estos emprendimientos ecoturísticos, emprendimientos que comenzaron a surgir desde la declaratoria como santuario a partir del año 2001. Es más, se conocía aún menos si estas actividades generadas por estos emprendimientos locales contribuían o tenían algún tipo de incidencia en la sostenibilidad del área natural protegida, ¿no? Precisamente este conocimiento es de mucha ayuda porque permite generar estrategias focalizadas, estrategias puntuales para promover el ecoturismo en el destino, ¿no? En el Santuario Histórico Bosque de Poma, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores locales. Entonces, es por ello que se planteó como objetivo caracterizar la actividad ecoturística que desarrollan los emprendimientos locales en el Santuario Histórico Bosque de Poma. Para llevar a cabo este estudio se hizo uso de una metodología cualitativa, se utilizó el enfoque cualitativo, teniendo como muestra a 23 emprendedores locales. Estos emprendedores también fueron determinados con visitas exploratorias, donde el criterio de inclusión fue que sean unidades de negocios que ofertan productos y servicios turísticos a los visitantes del ANP. Asimismo, también se desarrollaron 2 talleres clave con, valga la redundancia, con actores que están comprometidos dentro de la gestión y gobernanza del ANP, como son el CERNAM, GERCETUR, APAVIT, POLITUR, el CITESIPAN, la Municipalidad de Pitipo también. Entonces, se hizo uso de una guía de entrevistas semiestructurada que tuvo 17 preguntas. Estas 17 preguntas giraban en torno a criterios de sostenibilidad ecoturística identificada evidentemente en la literatura científica, donde se contemplaban criterios como, por ejemplo, la naturaleza del emprendimiento, el empoderamiento y participación de la comunidad, la gestión de los mismos emprendimientos, los beneficios económicos recibidos y la conservación del recurso natural y buenas prácticas en relación al cuidado del medio ambiente. Todo esto permitió el procesamiento y análisis de los datos que permitieron obtener los siguientes resultados. Los resultados que voy a presentar van a ser presentados en función de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, ¿sí? Comenzando por la dimensión social. Como podemos ver aquí, la mayoría de los emprendimientos locales surgieron al mismo tiempo que el santuario es declarado como tal en el 2001. A partir de ese momento, digamos, afloran, ¿no? Comienzan a aflorar los emprendimientos locales y la mayoría de ellos se dedica al sector de la artesanía.
Luego también hay emprendimientos que se dedican a ofrecer los productos derivados del bosque, como la miel, el propóleo, el algarroba, ¿no? Y hay otros que están relacionados directamente con brindar servicios al turista, como es el caso de la alimentación, ¿no? Los restaurantes, paseos a caballo, alquiler de bicicletas, los operadores turísticos y un par de hospedajes. La mayoría de los emprendimientos son informales y sobre todo esto es notorio en el sector de la artesanía. Y también se reflejan muchos casos de inactividad, es decir, funcionan durante cierto periodo del año y luego dejan completamente las operaciones y vuelven a funcionar, vuelven a activarse y así sucesivamente. Esto no es nuevo en Perú, ¿no? Ni es tampoco un rasgo inherente a los emprendimientos del Santuario Histórico de Bosque de Pomar, ¿no? Se refleja mucho en la realidad nacional. Cuando no están dedicados a la actividad ecoturística, se dedican a otros tipos de actividades como por ejemplo la agricultura, la apicultura, la venta de alimentos, ¿no? Las bodegas y comercio de diferentes productos, ¿no? Todos los emprendedores entrevistados resaltan mucho la poca afluencia de los turistas, la poca afluencia, la poca visita, ¿no? Que tiene el área natural protegida del santuario. Y resaltan el hecho de que, claro, al no haber un turismo abundante, se ven mermados también los ingresos que ellos puedan recibir. Es importante considerar que todos los emprendimientos han recibido algún tipo de ayuda a través de programas, ¿no? Programas, talleres, que han brindado diversas entidades del gobierno y también organismos de cooperación internacional. Sin embargo, aún presentan grandes carencias en relación a conocimientos esenciales del manejo, ¿no? De la interacción con el turista, el mismo sistema de gestión turística comunitaria, cuestiones de marketing, finanzas, modelos de negocios, ¿no? Que son además criterios imprescindibles para el éxito y la sostenibilidad de estos emprendimientos en el tiempo. La figura de la asociatividad, como vemos aquí, un poquito menos de la mitad pertenece a una asociación. Es una figura también que fue impulsada por estos programas públicos, porque era una condición para que ellos puedan aplicar a fondos, ¿no? A fondos que les permita contar con un capital y lanzar su emprendimiento. Sin embargo, en la realidad se observa que estas asociaciones pues funcionan de manera intermitente, las reuniones se dan muy pocas veces al año y por cuestiones muy puntuales. Son bastante dispersas, no hay cuotas colectivas, entonces al no haber financiamiento propio, se ve mermada su sostenibilidad. En relación a la participación de las mujeres, claro, como la mayor cantidad de emprendimientos pertenecen al sector artesanía, este sector precisamente, este tipo de emprendimientos en su mayoría es ejercido por mujeres, ¿no? Entonces hay que considerar también esta cuestión de género al momento de poder establecer un análisis de estos emprendimientos. Ahora bien, con respecto a la dimensión económica, solo una minoría de los emprendimientos registrados utiliza, ¿no? Utiliza el paisaje, el recurso paisaje, como insumo para su propio negocio, ¿no? La mayoría de los emprendimientos no nota que los ingresos hayan mejorado de una manera abundante, se podría decir así. Reconocen que sí ha habido ciertas mejoras en su calidad de vida, ¿no? Algunos inclusive registran que su calidad de vida, sus ingresos se han mantenido igual. Muy pocos, ¿no? Pocos de ellos declaran que más bien es al revés, que en vez de que el turismo los haya beneficiado, ha ido en detrimento porque generan menos ingresos, ¿no? Entonces, la mayoría de los emprendimientos, eso sí, es como un denominador,
es una fuente de trabajo, para sus familias y para los mismos pobladores de la comunidad. Inclusive en Carmen, temporadas disculpa, altas, Carmen, tenemos últimos 4 minutos. en temporada alta, los restaurantes son el rubro que da mayor cantidad de trabajo, llegando inclusive a contratar hasta 10 personas adicionales. Sin embargo, este empleo es precario debido a la alta tasa de informalidad con la que cuentan los emprendimientos. Tienen una alta tasa de informalidad, por lo tanto también los beneficios laborales pues son inexistentes, generándose, como acabo de mencionar, un empleo precario, ¿no? El perfil del turista que visita el santuario histórico del Bosque de Pomac, en su mayoría son turistas nacionales, y hay muchos estudiantes, ¿no? El turismo receptivo, es decir, el turismo extranjero, es muy limitado, y ya sabemos de que este turismo es precisamente el que genera la mayor cantidad de efectos multiplicadores, pero esto también se estaría dando porque los productos, servicios ofrecidos por estos emprendedores no cuentan con un valor agregado que es particularmente apreciado por este tipo de turistas. Bien. Ahora, en relación a la dimensión ambiental, ahí sí todos los emprendedores coinciden en que tienen una gran preocupación por la conservación del santuario. Todos comparten la opinión que es imprescindible mantener el santuario, porque sí son conscientes de que sin él no generarían ingresos y su calidad de vida se vería mermada, se vería limitada, ¿no? Entonces, hay un 44% de ellos que ejercen como guardaparques voluntarios, y hay otros que inclusive hay faenas donde se organizan para llevar a cabo actividades de limpieza del bosque. Ahora bien, con respecto al impacto, ahí sí hay una situación especial, porque si bien es cierto, tienen mucha predisposición a su conservación, no son conscientes del impacto que la actividad de sus negocios genera en el área natural protegida. ¿Qué quiere decir esto? Cuestiones como, por ejemplo, la gestión de residuos sólidos, la gestión del agua, la gestión de energía, son prácticamente dejados a la iniciativa de cada uno de los emprendedores. Esto también porque de cierta manera los servicios públicos no están siendo del todo cubiertos por las municipalidades donde estos emprendimientos pueden estar insertados. Hay casos donde el agua solamente llega 2 veces al día o algunos días a la semana, igualmente con el recojo de la basura, ¿no? Entonces, hay una situación ahí que va de la mano entre la iniciativa personal y también las cuestiones de servicios e infraestructura pública que se está proveyendo. Dicho esto, soy como por conclusiones. En primer lugar, que la actividad ecoturística es itinerante y a corto plazo en el santuario histórico del Bosque de Pomac. Según la dimensión social, el liderazgo y la toma de decisiones y empoderamiento es débil, mermando la posibilidad de tener un sistema ecoturístico sostenible. De acuerdo a la dimensión económica, la mayoría de emprendedores perciben que su situación ha mejorado con el turismo, pero es insuficiente esto para que puedan superar su condición de pobreza. Y finalmente, en relación a la dimensión ambiental, los emprendedores consideran que tienen altos valores positivos hacia la conservación, pero son todavía, desconocen los impactos que la actividad de sus negocios puede generar en el mantenimiento del área natural protegida, santuario histórico Bosque de Pomac. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen, por compartir tu experiencia de investigación y todos los criterios que se ha aplicado. Les recuerdo a todos los participantes que pueden realizar las preguntas, pueden formular sus preguntas mediante el chat, y al finalizar las 3 ponencias estaré dando lectura para que nuestros investigadores puedan responder a ustedes las interrogantes que tengan. Vamos a ir con la segunda ponencia. La segunda ponencia está a cargo de Frank Bolet Ramírez. El tema es de implantación del modelo EFQM en la mejora del desempeño de los mercados de abastos Pucallpa 2021. Frank tiene el postdoctorado en ciencias, es doctor y magíster en gestión empresarial, investigador con CITEC, profesor de la Universidad Nacional de Ucayali, vicerrector de investigación y decano en la Universidad Privada de Pucallpa. Publicó 36 artículos científicos en revistas indizadas
Desarrolló 9 proyectos de investigación como investigador principal. Adelante entonces, doctor Frank Bolet Ramírez. Muchas gracias. Buenos días con todos. Vamos a empezar con el proyecto de investigación. Muchas gracias a los organizadores, la Red Peruana de Universidades, por la oportunidad de que todo el Perú pueda, a través de los investigadores, pues, hacer conocer sus proyectos y ver cómo se puede solucionar diferentes problemas que existen en nuestro país. Lo que se va a exponer es un proyecto de implantación del modelo FQM, de excelencia de la calidad europea, en la mejora del desempeño de los mercados de abastos de Pucallpa. Pertenezco a la docencia de la Universidad Nacional de Ucayali. Se vio como conveniente implantar el modelo FQM en los mercados de abastos, puesto que esos centros son donde más se congregan las personas, y al ver, digamos, aglomeración de personas en tiempo de pandemia, entonces se incrementan los contagios. Se observó que los mercados de abasto pues no tienen la señalización adecuada. Por ejemplo, no está definido los tránsitos direccionales, no tienen muchas señales informativas. Por eso es que se vio en la imperiosa necesidad de realizar la investigación para que esos problemas se adecúen y se mejoren gracias a la autoevaluación que se realiza en el modelo FQM. Mediante el proceso de autoevaluación, el equipo directivo y los trabajadores, digamos, conocerán los planes de mejora que se pueden implementar, y eso fidelizará pues a los clientes, incrementándose la productividad, que es la cantidad de servicios que produce el grupo de trabajadores en un periodo determinado. El proyecto beneficiará en forma directa a 2.718 puestos de trabajo en los mercados, a 20.000 proveedores de bienes y servicios complementarios, y asimismo pues facilitará la compra de abastos de cerca de 273.000 personas cada mes. Permanente, 2.700, proveedores permanentes 20.000, clientes aproximadamente cada mes 150.000. En total, más de 172.000 personas que van a resultar beneficiados cuando se realice pues el proyecto. El objetivo general del proyecto es determinar la influencia de la implantación del modelo FQM de excelencia en los mercados de abastos y cómo mejora su desempeño. Los objetivos específicos: determinar la influencia del modelo en la mejora de los resultados, en la mejora de los resultados en las personas, en la sociedad, y resultados clave. Tenemos el marco teórico. El modelo de excelencia se basa en 3 principios fundamentalmente: en los principios de calidad, en los criterios de dimensiones que se aplican, y en la lógica Reder
Reader, que es, digamos, la herramienta para volver prácticos los conceptos. Vamos a empezar de la parte, digamos, inferior, que es la herramienta Reader. Para que una empresa pueda desarrollar a lo máximo, digamos, sus estrategias, tiene que conocer qué resultados desea lograr. Entonces, lo primero, pues, tenemos que saber qué necesitamos, qué resultados vamos a lograr en la empresa. Conocida los resultados que queremos, pasamos a establecer las estrategias para cumplir con ese enfoque. O sea, dónde tenemos que enfocar para obtener los resultados que deseamos. Una vez que conocemos las áreas o entidades del enfoque, vamos a realizar el despliegue de ese enfoque. Realizado el despliegue, tenemos que evaluar y mejorar todo lo que se hizo hasta el momento. Eso es la lógica Reader. Primero, digamos, aplicar ciertas estrategias con cierto enfoque y después evaluar los resultados y mejorarlos. Para lograr el éxito tenemos que tener criterios o dimensiones adecuadas. Unos criterios que se aplican y depende a los criterios que se aplican, pues por supuesto vamos a obtener los resultados que deseamos. Por eso tenemos 5 criterios o agentes facilitadores que se va a aplicar primero de acuerdo a lo que queremos obtener, y con la aplicación de esos 5 criterios o dimensiones pues vamos a obtener los principales resultados en 4 áreas. Entonces, las áreas de resultado pues son las personas, los clientes principalmente, la sociedad y los resultados claves empresariales. En la investigación se utilizará el diseño cuasi experimental con pretest y posttest, con grupo experimental pero sin grupo de control. En este estudio intervendrán en forma voluntaria 5 mercados de abasto de Pucallpa. En el pretest se efectuará el diagnóstico organizacional inicial y en el posttest se hará el diagnóstico final. Todo es mediante la herramienta de autoevaluación por las personas que laboran en los mercados de abastos. Entonces, una vez que tenemos realizado la autoevaluación, se determinará los puntos fuertes, los puntos débiles, las áreas de mejoras para poder realizar los planes de mejora en el desempeño organizacional. La población del estudio está formado por 2.718 personas de los 5 mercados. Acá tenemos un cuadro. Está puesto de trabajo y los 4 primeros mercados, la población y la muestra serán pues 50 personas, y en el mercado municipal, que es el mayor, serán de 150 personas. En total habrá 350 personas de muestra. Tenemos 150, que es el mercado donde mayor personas se trabajan y a mayor personas pues se acuden a comprar sus principales productos. Muchas gracias por su atención. Gracias al profesor Frank Bolet Ramírez por la presentación de la investigación que viene realizando.
Les recordamos a todos los participantes que pueden realizar las preguntas tanto de la exposición de la profesora Carla Gamarra como del profesor Frank Bolet mediante el chat de la sala. Vamos a presentar ahora la tercera y última ponencia correspondiente a la sala de investigación con el área de ciencias sociales. El tema es las sabidurías del pueblo aymara como alternativa ante las crisis social y ambiental. El ponente es Vicente Alanoca Arocutipa. Él es doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Magíster en Lingüística Andina y Educación por la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional del Altiplano y doctor en Historia de América Latina. Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Buenos días, profesor Vicente. Buenos días, muy buenos días. Quedamos atentos a la ponencia. Tiene usted control de la sala. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. La verdad es un honor estar en este evento tan importante, organizado por la Red Peruana de Universidades. Bueno, voy a intentar presentar en 15 minutos, de acuerdo como está establecido, esta investigación que vengo trabajando y además un poco relacionando con los últimos, digamos, años y sobre todo en estos 2 últimos años, ¿no? El título es Sabidurías del pueblo aymara como alternativa ante la crisis social y ambiental. Más allá de la cuestión, a ver, un ratito, hay que empezar a contextualizar, ¿no? El rol, digamos, de las ciencias sociales un poco es aclarar, ¿no? Ese blindaje de la contextualización que mucho se tiene, digamos, sobre todo en pueblos con diversidad cultural, ¿no? Entonces, cuando hablamos del pueblo aymara, es uno de los pueblos indígenas, ¿no? Ubicado en América Latina, con la situación de la fundación de los Estados uninacionales hay una fractura, ¿no? Y por eso es que tenemos hermanos en Bolivia, yo pertenezco al Perú, tenemos en Chile, y también hay parte de Argentina que está en proceso de extinción, todo esto, ¿no? Entonces, pero eso no se quiere reconocer y tampoco la ciencia social como que lo ha dejado todavía. Más algunos historiadores estamos trabajando en esto, pero eso es un problema que hay que, digamos, identificar, ¿no? Lo otro, vivimos también un colapso social y ambiental y ahí tenemos 2 problemas muy grandes que estamos viendo, la corrupción y el extractivismo, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar fuertísimo. También dentro del proceso de la academia y sobre todo con esta cuestión del conocimiento al que Boaventura va a llamar el epistemicidio, vivimos un proceso de homogenización y colonización permanente, ¿no? Desde la academia oficial se desarrolla un conocimiento regulado que ancla pues bajo un modelo, ¿no? Y es lo que estamos trabajando y siempre hay un fetiche en la que pues no dice lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, la ciencia y sobre todo la ciencia social nunca ha sido neutral, siempre responde a intereses del capitalismo, ¿no? Que a veces cuesta decirlo esto, pero sin embargo nosotros hemos aprendido en los espacios donde nos ha tocado. Un segundo aspecto en la investigación tiene que ver con esta cuestión de la diversidad lingüística y cultural del país, ¿no? Eso no lo digo yo, sino hay muchas obras de grandes hombres, ¿no? Por ejemplo, José María Arguedas con Todas las Sangres, Carlos Iván de Gregory con su texto y otro más, no hay país más diverso, que es un compendio de la antropología peruana, que son 2 tomos, Matos Mar con el libro, con su obra Desborde Popular y la crisis del Estado, Alberto Escobar y otros sobre Perú, país bilingüe, y este texto famosísimo que algunos todavía tienen miedo, ¿no?, de poder, digamos, aclarar, y todavía vigente cuando nos plantea Mariátegui los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Hay gente que se asusta, ¿no? Y creo que la academia y sobre todo la ciencia social, la crítica, desde la óptica de la transformación, tenemos que admitir hay problemas de esa realidad irresueltos hasta la actualidad.
Hay un libro que se ha escrito desde Puno bajo la dirección de un gran antropólogo maestro, Rodrigo Montoya, bajo este título, ¿Quiénes somos? El tema de la identidad en el altiplano, que es una suerte de una autobiografía de estudiantes, ¿no? Entonces, toda esta situación ha sido planteada, colocada en la mesa o en el debate de las ciencias sociales, al que, por una suerte de un eurocentrismo solapado, como dice Martín Barbero y otros, hemos dejado de entender esta problemática. Entonces, queremos darle una receta, digamos, a los problemas que vive el país desde términos jurídicos, económicos, pero sin embargo son temas estructurales, históricos, ¿no? Que tienen que ver, digamos, para poder resolver en los problemas que hoy atravesamos. Entonces vivimos un proceso de homogenización cultural y un monismo jurídico, que pues todavía es una lucha constante de estos pueblos, ¿no? Bueno, vamos a ir rápidamente. Cuando hablamos de la educación, ya José Carlos Mariátigo nos ha planteado cómo era la educación, ¿no? Esta educación colonizadora que todavía sigue siendo, seguimos ensayando con modelos, ¿no? Y también, por ejemplo, ahí hay un problema que hay que debatir. Yo escuchaba ayer al doctor Montoya esta cuestión del CONCITEC, como que recién estamos aprendiendo, cada rato va y cambio de normas, no, eso está bien, pero sin embargo no estamos pisando tierra. Entonces estamos pensando en ser Harvard, Cambridge, las universidades. Creo que tenemos que recrear nuestro sentido de pertinencia en investigación. Entonces, en cuestiones, digamos, de estos pueblos como el pueblo aymara, ha sabido resistir, dar respuesta desde su cotidianidad, ¿no? Entonces, la relación entre el Estado y la sociedad de las poblaciones indígenas y el mercado, ¿no? Yo lo denomino como la tríada excluyente que se mueve en base al Estado, el mercado y la sociedad, ¿no? Que se gesta para los pueblos indígenas como el pueblo aymara desde la tierra, desde la Pachamama. Sin embargo, hay un desencuentro entre la dignidad, ¿no? Que el Estado busca ciudadanos dignos, el mercado consumidores dignos y las poblaciones a partir de sus tradiciones ancestrales busca pues una suerte de resistencia frente a esa situación que se vive, ¿no? Entonces, esta tríada excluyente gira, ¿no? Y puede girar también bajo una suerte de doble rasero el tema de identidad, que es un poco peligroso también. Entonces, creo que ahí tenemos que trabajar, ¿no? Y en base a eso hemos ido estableciendo algunas propuestas, digamos, en relación a nuestro estudio, ¿no? Bueno, creo que es esta figurita que colocamos es el centro de nuestra propuesta en la investigación. Lo denominamos ecuaciones emancipatorias aymaras y activas y vigentes, ¿no? Acá utilizamos alguna propuesta que lo hace el mismo Foucault, el mismo Boaventura de Sosa Santos, a los críticos de la teoría crítica también, ¿no? Entonces, consideramos 7 elementos. Los 5 elementos serían el poder, el dolor, el saber, el hacer y el querer, ¿no? Entonces, estos 5 elementos ayudarían o ayudan al pueblo aymara para poder resistir todavía. Sin embargo, con esta cuestión de la modernidad, hay 2 elementos que ha ido tapando con esta cuestión de la cultura del consumo, ¿no? Entonces, estos elementos son el celebrar y el actuar. ¿Qué es el celebrar? Hoy no voy a ahondar esto mucho. Estas figuritas como nieve, para nosotros significa como que se mueve, ¿no? Hoy el celebrar se mueve en redes sociales, en medios de comunicación, en organizaciones juveniles, ¿no? Ahí se mueve ahí, ¿no? No hay otro más, ¿no? Las comunicaciones se han convertido, los medios de comunicación se han convertido en una suerte de vacilación de las cosas que pasan, o sea, en cosas domésticas, no ayuda a la transformación. El actuar a veces se desarrolla en grupos políticos nacionales y regionales bajo algunos líderes y grupos electoreros, ¿no? Sin embargo, estos 2 elementos, el celebrar y el actuar, han ido tapando el poder, el dolor y el saber y el hacer, ¿no? Pero en el centro coloco esta cuestión de la convicción, que más o menos sería Uiguaña, el criar la pasión, el sentimiento que se tiene. Hemos perdido eso a nivel de la clase política en el país, si es que existe, ¿no? Sin embargo, en comunidades aymaras del que conozco y he sido parte, digamos, del trabajo, y también pertenezco ahí a esta suerte de la pasión, de la crianza, de la familia, de la comunidad, también
podemos aportar en la crianza de un país, ¿no? Entonces, estas ocasiones nos ayudarían a transformar un país, a pisar tierra y también inducir a una suerte de una propuesta cuando hablamos de refundar el país, que algunos se asustan porque deja de hacer las cosas como siempre se ha venido haciendo. Entonces, estas nubes, por ejemplo, para poder un poco redondear, los pueblos como el pueblo aymara hemos vivido tiempos de dolor histórico, colectivo, bajo esa suerte digamos, de la discriminación, del racismo, ahora con esta cuestión de la interculturalidad, que es una categoría construida, no desde abajo, desde arriba, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Sin embargo, hay elementos que se vienen trabajando como una alternativa frente a esta situación que hoy vive el país, ¿no? Bueno, un ejemplo para un poco mostrar es la medicina tradicional, que la misma Organización Mundial de la Salud ha identificado. Entonces, si no hubiese existido esta cuestión, digamos, del conocimiento de la sabiduría de estos pueblos, para el pueblo aymara sobre todo, o para los pueblos de los 55 pueblos identificados por el Ministerio de Cultura, hubiese sido una catástrofe esto de la pandemia. Sin embargo, esta sabiduría y sapiencia de estos pueblos se han convertido en una alternativa frente a esta situación de la pandemia. No solo al de la pandemia, a todos los males que se está presentando a nivel de la sociedad peruana y también a nivel de América Latina, ¿no? Entonces, creo que eso es la apertura que se tiene, digamos, el reconocimiento y además el respeto de algunas organizaciones e instituciones frente a esta sabiduría que los pueblos todavía conservan. Y muchas universidades o los científicos sociales o los científicos, entre comillas, que más estamos mirando, Harvard, Cambridge, tenemos que mirar el país y mirar nuestros pueblos que pues todavía existen estas sabidurías. Bueno, ¿cuáles son los retos y desafíos a partir de estos pueblos? Es bastante, ¿no? Necesitamos no solo reformas, sino una revolución, sobre todo una rebelión desde nuestra vivencia, desde nuestro vivir, desde nuestro hacer, porque ahí encierra este sentido de pertinencia bajo principio de racionalidad y de convivencia y desde la cuestión colectiva. Eso no tiene pues la universidad, eso no lo tiene la cultura occidental, pero todavía hay estos elementos en nuestros pueblos, ¿no? También tenemos que recuperar los espacios y dimensiones de los que hemos sido despojados, la sabiduría, la comunidad, las formas de vida, la tecnología, el aire, el agua, los minerales, ¿no? Sin resentimientos ni fundamentalismos, eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas siempre nos dicen radicales, no, acá tienen que ser las cosas claras, eso es lo que estamos trabajando y estamos viendo en nuestros pueblos, ¿no? Estrategias de convivencia y siempre bajo el respeto a la dignidad colectiva, porque en el Perú nos hemos acostumbrado a socializar, dar factura o facturar los problemas individuales a la cuestión colectiva. Ese es el gran problema en el país y sobre todo también las universidades tenemos que asumir esta cuestión. Bueno, necesitamos liberarlos de las ataduras impuestas por la condición colonial ya naturalizada, no es tarea fácil. La construcción de pensamiento implica procesos individuales y colectivos, ¿no? Para poder transformar el país. Y sabemos que eso existe, no podemos tapar. Entonces también no tenemos que corrernos de la tecnología como lo estamos haciendo ahora, recrear, ¿no? Bajo esos marcos las lógicas de servicio, de la dignidad, la transparencia y racionalidad y la relacionalidad que tienen nuestros pueblos. Bueno, yo quiero terminar diciendo con esta frase que hemos recogido, se llama Paisuma, que algunos dirían gracias, algunos dicen en aymara Yuspagara, que Yuspagara viene Dios te pagará. Sin embargo, esto se ha legitimado como una palabra, digamos, traducida gracias. Sin embargo, el trasfondo, esto es el Paisuma, ¿no? Que significa, es así lo que te digo, como dice Suma Takechuimampe, de todo corazón. El gesto, el guiño, es la sabiduría de este pueblo, ¿no? Además, en la parte superior ustedes van a ver la flor de cantuta, que significa la esperanza que todavía existe en nuestros pueblos. El sol todavía brilla para estos pueblos y también si nosotros le damos la oportunidad, la posibilidad de liderazgo,
pues alzaría el vuelo como el águila que tenemos ahí en la parte superior. Nosotros podemos ser gran potencia en el mundo si nosotros realmente actuamos de la manera transparente bajo esta sabiduría de estos pueblos que aún existen, y podemos ser un modelo de hacer ciencia, conocimiento a nivel del Perú y del mundo. Bueno, que quiere decir el error es de los humanos. Las personas que hacemos algo siempre nos equivocamos, los animales no se equivocan. Entonces, muchas gracias, pues estaremos atentos a cualquier inquietud que pudieran tener el público. Muchas gracias, un abrazo desde Puno para el Perú. Gracias. Gracias por la ponencia y por la participación en este segundo día de la Red Peruana de Universidades. Voy a formular algunas interrogantes que se están dando en el chat. Mientras tanto, voy a ir con las últimas interrogantes. Indican para la doctora Carla Gamarra: la falta de liderazgo en las asociaciones rurales, así como la participación activa de sus socios, es una característica desde el inicio de los emprendimientos. ¿A qué se debe esto? ¿Está con nosotros la doctora Gamarra? Aún no doctora, pero bueno. Magíster. Sí, en realidad es una cuestión, así como durante mi presentación hice énfasis en que la falta, ¿no?, de continuidad de los emprendimientos locales no es una cuestión característica solo en nuestro estudio que hicimos en el Santuario Histórico del Bosque de Poma, sino que es una característica de la mayoría de experiencias, ¿no? Sí es verdad que hay algunas experiencias exitosas dentro del contexto del ecoturismo, el turismo comunitario, pero aún es la minoría, y me estoy refiriendo no a la experiencia en su conjunto, sino a los emprendimientos como tal, ¿sí? Entonces, sabemos de que para que los emprendimientos puedan tener una sostenibilidad, no solamente se contempla pues el objetivo de conservación del área natural protegida en sí, sino que se debe de ver de una manera completamente integral, ¿no? Una manera holística de ver las cosas. Entonces, si el objetivo de conservación del área natural va por un lado, pero las fortalezas con las que debe de contar la comunidad, porque es la comunidad finalmente la que sale, ¿no?, adelante a través de emprendimientos locales, entonces pues vamos siempre a arrastrar debilidades estructurales me refiero, ¿no? Entonces eso se ve, esa debilidad estructural se ve en la dimensión ambiental que mostraba, ¿no?, en el hecho de que no solamente depende del emprendedor como tal hacer la gestión de sus recursos, sino también si no cuenta con los servicios, la infraestructura adecuada, pues prácticamente es dejado a su libre albedrío, ¿no? Y esto no debe ser así. Lo mismo también sucede con las capacidades sociales, dentro de las que están enmarcadas el liderazgo, el fortalecimiento de capacidades, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer, lo que va a terminar de arrastrar es que la participación dentro de lo que es la gobernanza del área natural protegida, pues se pone en peligro, digámoslo así, ¿no? Porque hay voces, y hay voces muy importantes, como es la de los emprendedores locales, que está siendo descuidada. Entonces, yo decía, ¿no?, en un momento de que todas estas iniciativas recibieron apoyo en su momento de programas públicos, inclusive de programas de cooperación, desarrollo internacional. Sin embargo, vemos que, por un lado, se promueve mucho la formación de asociaciones, se promueven programas para darles fondos y que puedan implementar los emprendimientos. Sin embargo, la continuidad es lo que está siendo descuidada, ¿no? Es decir, se forma la asociación, pero ¿y luego, no? ¿Y luego qué capacidades hay para que se mantenga la asociación? Se forma el emprendimiento, y luego cómo se continúa generando un valor agregado, cómo es que se genera dentro del chip de la misma comunidad esa visión de mercado, ¿no?, que debe de tener, porque si no, ¿qué sucede? Que estos productos o servicios siempre van a tener un valor agregado limitado que no siempre es terminado de apreciar por un turista. Y el turista, el ecoturista es un perfil especial, no es un turista común, ¿no? Tiene ciertas características que no siempre están siendo atendidas.
Entonces, con esto dicho, si bien es cierto, se ha generado muchas iniciativas, hay muchos programas que está bien, está perfecto esto, pero si se continúa con la visión a corto plazo, entonces vamos a seguir arrastrando estas debilidades, no solamente en las cuestiones de dimensión social, sino también en cuestiones de dimensión económica y dimensión ambiental, que lo que sucede al final es que se pone en riesgo la sostenibilidad de las áreas que estamos tratando de conservar, ¿no? Gracias por la respuesta. La segunda interrogante es para el profesor Frank Bolet Ramírez. Debemos entender que la propuesta presentada es una investigación en proceso, ¿no? Porque había una consulta que indicaba sobre las conclusiones a las cuales se llegó la investigación. En todo caso, como esto es una investigación en proceso, de repente reorientaría la pregunta a consultarle cuáles son esos objetivos que se quiere lograr con la investigación planteada. Efectivamente, es un proyecto de investigación, todavía no está concluido, pero lo importante es de que se va a tratar de proteger la vida de las personas en la aplicación especialmente de medidas de bioseguridad. Por ejemplo, todavía no tienen los mercados, se va a señalizar direcciones de flujo de las personas para pues, evitar que haya cruces de personas y haya más posibilidad de contagio. Después se van a ampliar las medidas o señales informativas de productos, de locales y de croquis de ubicación para que las personas tengan más facilidad de llegar a donde desean y evitar pues estar mayor tiempo de permanencia y por supuesto reducir la posibilidad de contagio. Gracias, profesor Bolet. Las siguientes interrogantes están orientadas a la ponencia del profesor Vicente Canoca. Voy a ir leyendo estas. La primera consulta es: ¿cómo debe actuar la interculturalidad en un clima de discriminación hoy en día? Ya puedo responder, ¿no? Sí, profesor. Bueno, yo creo que es una tarea que hay que empezar desde la casa y ahí tiene que ver mucho los medios de comunicación, ¿no? Porque la radio, yo me acuerdo, la radio educaba a partir de las telenovelas que había, digamos, pero no en el sentido como ahora, ¿no? Hoy pues los medios de comunicación pues no están cumpliendo eso. Y también la escuela, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño íbamos agarraditos de la mano para ver un partido de fútbol donde jugaba el equipo de la localidad. Ahora ya van agarraditos de la mano a la discoteca o a un bar, ¿no? Entonces, pues hemos cambiado el sentido de, digamos, los espacios que eran públicos ahora son privados, ¿no? Las calles son algunos espacios que no están privatizados, todo está privatizado. O sea, el mercado se ha encargado de todo, inclusive de criar, de poner a la pareja que uno busca, pues, ¿no? Es el mercado. Sin embargo, hay espacios que son la esperanza, son las comunidades, son los espacios de lucha que todavía sí resisten. Entonces, si en esos espacios existe esta cuestión del racismo, el clima, digamos, que hay que construir es el clima, una situación colectiva donde pues la educación en todos sus niveles, inclusive el nivel universitario, tiene que trabajar desde la práctica. Y ahí hay que incorporar a los líderes, como por ejemplo los ronderos, a los tenientes gobernadores, a los malcus, para que puedan compartir cómo no hay discriminación en algunas, no todas, en algunas comunidades que todavía conservan estos. Eso podría ayudar a replantear nuestra praxis intercultural desde estos espacios que pues son colonizados y hay que empezar a trabajar la descolonización. Y en suma yo diría un espacio, una situación que hay que trabajar a terminar con la discriminación es la descolonización, ¿no? Y ahí es un debate fuerte seguramente que hay que seguir trabajando. Tenemos otras dos preguntas, profesor Vicente. La segunda va orientada al proceso de migración de venezolanos. Dice, ¿esto encaja en la interculturalidad aymara? ¿Qué opina de este proceso? Bueno, a ver, me ponía a pensar varias cosas, ¿no?
Yo pertenezco a varias comunidades, conozco varias comunidades. He sido teniente gobernador en mi comunidad. Si uno va a una comunidad no hay mendigos, ¿ah? Y hablo no en el sentido de que pedir algo, ¿no? Todos trabajan, mal o bien. El que no tiene va a ayudar al otro, ¿no? O sea, el principio de la laboriosidad es un principio aymara. Obviamente con muchos cambios, ¿no? Claro, no hay una suerte, digamos, de una cultura tal como tal, ¿no? Sin embargo, el principio de lo colectivo, si por ejemplo todavía existe eso, si mañana se quema una casa de alguien, al día siguiente la casa pues ya está hecha a partir de los aportes que uno puede tener, ¿no? O sea, la respuesta a una situación compleja que vive, digamos, en este caso los hermanos que vienen, ¿no? Que migran desde Venezuela a Puno, por ejemplo, que conozco, un poquito que, digamos, es rechazada porque son jóvenes que pueden trabajar. Y yo tengo testimonios que dicen, si tú le ofreces algún trabajo a estos jóvenes, pues si, digamos, ofrece algún alimento, algún producto, no te lo reciben, sino lo que quieren es dinero. Claro, necesita dinero. Sin embargo, no es parte de la práctica del mundo aymara esta cuestión de actitudes que vienen asumiendo. Peor aún, se sumas a la cuestión delincuencial o otros factores, se convierte en una suerte de rechazo, ¿no? A las actitudes y comportamientos que vienen pues nuestros hermanos. Por eso es que ahí es un tema complejo que hay que entender que son complejos culturales, ¿no? La situación es más compleja, o sea, puede ser, digamos, puede surgir algunas actitudes fuertes en situación de rechazo, no tomar alguna situación, digamos, violenta frente a un comportamiento de esa naturaleza. Sin embargo, en las comunidades se acoge también gente que viene de afuera. Por ejemplo, gente que viene de otros sitios, pues es bienvenido, pero siempre y cuando tiene que, digamos, acomodarse estos principios y valores que practica la comunidad. Sin embargo, creo que todavía no hay un desconocimiento de nuestros hermanos venezolanos de esta diversidad, de esta riqueza cultural que tiene pues el Perú, no solo el mundo aymara, el mundo quechua también. Entonces a veces como se confunde, ¿no? Como que pues acá hay mucha plata o hay riqueza, no. La gente aymara, la gente andina pues es de trabajo, es de estos principios y valores, ¿no? Que tal vez podría enseñar al mundo ser solidario, ¿no? Ser transparente, este principio de la laboriosidad que no tiene, digamos, otras culturas, ¿no? Profesor, voy a unir hay dos preguntas más, una de ellas voy a unirla. Nos consultan, ¿qué conceptos tienen nuestros hermanos aymaras sobre democracia, derechos humanos, ciencia, tecnología, desarrollo, progreso, centralismo? Y voy a unir con la segunda pregunta sobre si es necesario reformular las políticas públicas en cuanto a la cosmovisión andina aymara. Bueno, a ver, voy a partir de la segunda, ¿no? Vivimos en el debate de las ciencias sociales una suerte de un culturalismo fetichizado, folclorizado. O sea, ese es un grave error de la antropología clásica, colonial, ¿ya? Y muchos antropólogos hemos abrazado eso. Eso hay que romper. No solo es cosmovisión, es conocimiento, sino es filosofía. Me acuerdo casi de la misma pregunta referida a la primera. ¿Qué sería la democracia, no? Bajo el nombre de Dios, bajo el nombre de la democracia, hemos vivido lo que se ha vivido en el Perú. No necesitamos construir conceptos desde los libros, sino desde la cotidianidad. La democracia representativa al que hemos sido sometidos ha fracasado en el país. Hay que replantear la categoría de democracia a partir de nuestra práctica. Hemos perdido los conceptos etimológicos de la política, el arte de gobernar. Se ha perdido el arte de gobernar. Se ha perdido el arte de dirigir nuestros pueblos. Entonces, la tecnología más se ha utilizado, por ejemplo, para otros propósitos, ¿no? Otros aplicativos, ¿no? Ha tenido la tecnología. Inclusive, en un momento la tecnología ha servido para poder apuntalar al sistema de poder. Eso creo que tenemos que trabajar fuertemente, darle utilidad a la tecnología. No es que el aymara rechaza, por ejemplo, mira, ya no tenemos burro en las comunidades. El aymara recrea, innova. Ya no corta con la hoz, recrea con esas maquinarias, la moto araña, ¿no?
tenemos los motocargas que han reemplazado a los burros, ¿no? Nos falta agua, aunque sigue faltando, sin embargo, ya utilizan bombas sumergibles para poder regar. ¿No? Por ejemplo, en Ácora ya se produce fresas, hay ajo, o sea, hay una innovación fuertísimo. Entonces, lo que se ha hecho bajo estas categorías como la democracia, la política, en nombre de Dios, pues se ha homogenizado, ¿no? Ahí con algunos clanes, digamos, de poder han manejado varias millonadas bajo el nombre de desarrollo. Entonces, el desarrollo no hay que entenderlo en la lógica de Amartya Sen, desarrollo como libertad, ¿no? O sea, en la misma simbología de Nick, ¿no? Anda nomás como tú quieras, no. Acá el desarrollo hay que construirlo a partir de nuestro sentido de pertinencia bajo esos principios. ¿Qué sería la democracia, por ejemplo? Y cierro con esto. Las comunidades tienen para proceso de elección de su representante, no solo basta DNI, sino tienen que reunir ciertos criterios y perfiles morales éticos ante la comunidad colectiva. O sea, si nosotros hacemos un recuento de nuestros candidatos que han estado participando en la segunda vuelta, todos con muchas manchas y con todos los procesos, ninguno de esos podría tener la posibilidad ni la oportunidad de ser presidente o teniente en una comunidad. Entonces, sin embargo, nuestro sistema, bajo esta lógica de ley de partidos o bajo el nombre de la democracia, nos oculta eso. Entonces, yo creo que ahí tenemos algo que enseñar a partir de nuestras comunidades, no solo aymaras, sino amazónicas también, quechuas también, y creo que tenemos que empezar a mirar no solo afuera, los modelos democráticos que se dan en Estados Unidos, que se dan en Europa, eso está bien, pero también tenemos que entender cuál es el concepto de democracia, no desde los libros, no desde los intelectuales, sino desde la práctica de vivencia del bien común, del arte de gobernar, del arte de dirigir y también esta cuestión de la transparencia en nuestras comunidades nativas tradicionales, ancestrales, que son la esperanza para esta crisis social y ambiental al que estamos asistiendo, no solo el Perú, sino el mundo. Y finalmente, indican, doctor Vicente, la característica de la cultura es su dinamicidad y como todo sistema es abierta por su carácter relacional. En este proceso se advierte una erosión de rasgos, patrones y valores culturales. ¿Cómo hacer que estos principios, valores, capital social, ese software social que encontramos en nuestra comunidad, no sufran desenraizamiento? Al contrario, continúen creciendo y expandiéndose sus raíces, Sapichay ponen entre paréntesis a las generaciones que vienen. Bueno, yo creo que, a ver, mire, el tema de identidad lo hemos manoseado mucho desde las ciencias sociales, sobre todo manoseado por los científicos sociales. El tema de interculturalidad igual. Entonces, si nosotros queremos, digamos, construir una identidad nacional en el Perú, que es un proceso todavía, recién en el año 2011 se crea el Ministerio de Cultura, recién hemos identificado que existen 55 pueblos originarios en el país, 48 lenguas. Estos 55 pueblos, estos 48 lenguas, no tienen representación en los espacios de poder. Ahora, si nosotros un poco entramos, ¿cuáles son, digamos, cómo es que esta gente de procedencia de estos pueblos no solo piensa como la gran, digamos, la derecha o el gran intelectual limeño o pituca, ¿no? que pues piensa el país, piensa en su condición, en su entorno social, económico, político. Sin embargo, de alguna manera tenemos liderazgos de estos pueblos que piensan en el bien común. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar a partir de nuestro sistema educativo. Hemos caído en una trampa, digamos, ahí también hay que tener clarísimo, de que no hay una discusión sobre la filosofía de estos pueblos. Solo hasta ahora yo conozco un poco sobre, digamos, el aporte de Joseph Sterman. Sin embargo, no tenemos estudios, ¿no?, que tengan esta trascendencia a nivel nacional, a nivel internacional, a partir de caracterizar nuestra sociedad peruana. Por ejemplo, si nosotros colocamos hoy a pensar el país aún amazónico sobre el tema de diversidad, lo va a hacer con un sentimiento y pasión por el país,
Pero cuando solo piensa en la Amazonía, un aymara solo piensa en el aymara o un quechua en el quechua, es la gran tragedia que pues podamos tener, como sí hubo a partir de los clanes de poder en el país. Si nosotros revisamos nuestros responsables políticos, ¿no? Los políticos o de los espacios de decisión en el país se han manejado bajo una lógica pensado en grandes, digamos, transnacionales y multinacionales que han colocado presidentes, han colocado congresistas, han colocado los responsables de estas instituciones. Y ahí a partir de algunos espacios, inclusive la universidad, han cubierto con velos bajo el supuesto de la academia. Eso es lo que no se debate en el país, eso es lo que no se trabaja en el país. Entonces, no tenemos que tener miedo a discutir sobre temas políticos, porque hay que rescatar esta acepción del arte de gobernar, el arte de dirigir. Y creo que los tienen estos pueblos. Entonces, no necesita ir a Harvard, a Cambridge, a España, a Europa, sino a partir de nuestros liderazgos que todavía hay en nuestras comunidades. Y por eso siempre, y con eso termino, yo cuando trabajo con las rondas o con algunos jueces y fiscales le digo, ¿cuántos tenientes gobernadores tenemos presos por corrupción o por alguna situación? Ninguno, pocos, pero sí tenemos policías, no todos. Sí tenemos jueces y fiscales, no todos, presos por cuestiones de corrupción, que con alto grado de doctor de maestría en mejores universidades no piensan en el país, pero sí tenemos un humilde rondero que apuesta por la dignidad humana colectiva del país, está perseguido, está encarcelado. Entonces necesitamos una transformación profunda desde nuestros actos. Ahí tiene que liderar las universidades, los académicos, los intelectuales. No siempre escribamos artículos para Scopus, para Cielo. Escribamos artículos en el corazón de la gente para que podamos transformar el país. Ahí podemos ser una gran potencia y creo que tiene todas las condiciones el Perú para poder transformar el país desde sus actores propios. No solo quechuas aymaras, sino todos. En el Perú, como decía Arguedas, en el Perú de todas las sangres. Muchas gracias. Gracias. Voy a cerrar este conversatorio post conferencias de las investigaciones con dos preguntas finales. Las dos están dirigidas al doctor Vicente y yo voy a realizar dos preguntas más a cada uno de nuestros conferencistas, tanto a la profesora Carla Gamarra como al profesor Frank Bolet. Entonces, profesor Vicente, le voy a hacer las dos últimas interrogantes planteadas por los participantes en la sala. ¿Cuáles nos indican si existe y cuál sería la diferencia social entre aymaras y quechuas? ¿Y cuáles son los indicadores que han generado la corrupción en los gobiernos desde su punto de vista? Bueno, a ver, el primero, creo que un poco nos desune la lengua, ¿ya? Y sobre todo cuando hay esta situación de etnocentrismo, ¿no? O sea, el etnocentrismo es una construcción social, ¿no? Que pues hubo una cierta mirada, digamos, de rechazo, de odio entre el quechua y el aymara. Eso se está corrigiendo, se está superando eso, ¿no? Cada vez hay una suerte de unidad, en eso se está trabajando también, ¿no? Eso creo que ahora, el tema de discriminación, el racismo, pues son para ambas culturas, ¿no? La homogenización al que han sido sometidos son ambas. Entonces, yo creo que hay una suerte de coincidencia de trabajar por una propuesta colectiva de un país de todas las sangres. Entonces, yo creo que ahí hemos avanzado muchísimo. Ahora, por otro lado, en relación a la segunda pregunta, creo que tenemos que empezar o retomar cosas que nuestros pueblos, nuestros ancestros nos han dejado. Una forma de retomar hay que escribir la historia no desde los pupitres, no desde la computadora. Hay que escribir la historia de los pueblos desde nuestra vivencia, desde la cotidianidad. Y ahí somos responsables muchos antropólogos, muchos sociólogos y sobre todo la gente involucrada en las ciencias sociales. Entonces, la corrupción, el Perú pues nació corrupto, ¿ya? Nació corrupto como nación, como Estado. Hemos hablado, este año hemos hablado de los 200 años. Si uno revisa toda la historia oficial del Perú, la página 11, ¿no?
cómo han llegado a ser presidente, los golpes militares. Hace 3 días, hablábamos del golpe militar de Morales Bermúdez a Velasco. Surgió esta idea en una cantina de borrachos, entre comillas. Así se piensa el país. Estos clanes de poder, pues, no les interesa el país, les interesa el dinero, la riqueza, de acumular riqueza. Entonces, la refundación significa romper todo eso. Y eso no necesita dinero, sino simplemente son actitudes, son cambios de formas de vida en las que, pues, de alguna manera, por ejemplo, un poco para que tengamos idea, si en una cultura, como yo me acuerdo, mi abuela decía, si alguna vez te encuentras una aguja, tienes que devolver porque tiene dueño esa aguja. Y si te roban una aguja que cuesta 0.00010 céntimos, cualquiera sea en la forma como se ha hecho, es robo. Pero nuestras normas dicen, si te han arrancado una cartera que tiene un monto de 400 soles, es un robo, es una falta. Entonces son concepciones distintas sobre tipo de actitudes, ¿no? Por ejemplo, la categoría o el saludo del tío, ¿no? Vas a una comunidad y todo el mundo cuando te ve te dice tío o tía, no es que seas viejo, sino el respeto, el aprecio que tiene a la persona adulta como tal, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues, tienen que ver con esta cuestión de la corrupción. Ahora, muchos de nuestros pueblos, cuando alguien va, los obsequia algo, no lo hace porque quiere sobornar, sino expresa el sentimiento, el cariño que tiene a él. Sin embargo, esta recepción, este ofrecimiento que hacen los pueblos se ha entendido como una cuestión de corrupción. Ahí también tenemos que entender los pueblos, ¿no? Que no podemos dejar, ¿no?, que esta situación siga caminando. Entonces necesitamos una transformación profunda desde las universidades, desde los espacios académicos. Si nosotros revisamos cuánto de nuestros profesionales egresados con altos grados ocupan las grandes gerencias en la gestión pública. Yo me acuerdo de un rondero me decía, doctor, ¿de dónde salen los corruptos? Salen de las universidades. Han llevado cursos de gestión pública, auditoría, ¿no? ¿De dónde salen? Por eso yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde las raíces para hacer un Perú distinto a lo que tenemos ahora. Y tiene que desarrollar las ciencias sociales un gran aporte para poder trabajar de una manera conjunta, no de una manera etnocéntrica, egocéntrica, sino de una manera holística, como es la misma ciencia social desde la perspectiva crítica. Muchas gracias. Gracias, profesor Vicente. Y en ese mismo entender es que la Red Peruana de Universidades presenta estas mesas temáticas desde diferentes ángulos y con diferentes procesos que se han venido dando en la parte norte, sur, central del país. A la profesora Carla Gamarra, dentro de su proyecto de investigación, el cual ha estado financiado por Fundecit, nos ha manifestado ahí los resultados que están direccionados en 3 dimensiones, ¿no? En la económica, ambiental y social. Quizás tenga alguna actividad, algún resultado que sea transversal a ¿nos podría comentar uno que reúna tanto lo económico, lo ambiental y lo social? Sí, efectivamente, el proyecto, bueno, los resultados presentados son parte, ¿no? Parte de algunos de los objetivos del proyecto que fue financiado por Fundecit dentro del sector estratégico de ecoturismo. Y efectivamente, en realidad, a ver, si entendí la pregunta, lo que se quiere es como una especie de eje fundacional que tenga raíz a través de las 3 dimensiones, ¿sí? Sí, efectivamente, de repente tiene una acción que reúna a las tres dimensiones, ¿no? Y que sea, y que sea transversal a estas. Bueno, yo diría, en relación a los resultados obtenidos, que como he mencionado, ahí había una carencia de estudios previos, ¿sí? Porque han habido estudios en áreas naturales protegidas peruanas, pero no necesariamente focalizados en los emprendimientos como tal, ¿no? Entonces, a través de la construcción de estos resultados, lo que yo podría decir es que
habría necesidad de continuar los estudios, pero en relación a la comprensión de la gobernanza en sí del área natural protegida como tal, ¿no? No solamente en el santuario histórico del Bosque de Poma, sino también en otras áreas naturales protegidas del Perú y en otros contextos también. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué toco el tema de la gobernanza? Si bien es algo macro, ¿ok? Pero todo apunta hacia eso. Si el sistema de actores no está funcionando de una manera tal que asegura la sostenibilidad del área natural protegida, es decir, que la gobernanza no está siendo, de cierta manera, no está potenciando ese objetivo de conservación de la biodiversidad, entonces, pues, lo que se podría realizar como actividades puntuales para la cuestión social, económica o ambiental, al final van a terminar fracasando, ¿no? Porque no se está apuntando precisamente a que toda la dinámica de los actores concernidos en la conservación de la biodiversidad de un área natural protegida esté afianzada de tal manera que permita lograrlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es una actividad como fue la demanda original de la pregunta, yo sí considero muy importante y necesaria el estudio futuro de esas dinámicas que pueden ayudar a comprender cómo es que estas dinámicas de actores están orientadas hacia una gobernanza sostenible o no. ¿Sí? Gracias, profesora Carla. Y el profesor, finalmente, para ir ya cerrando esta mesa orientada a las ciencias sociales, al profesor Frank Bolet. Si bien es cierto, los mercados representan toda esa vivencia, esa dinámica que estábamos viendo a raíz de los pueblos aymaras, lo representan los mercados en cada una de nuestras ciudades, ¿no? Es ese intercambio de dinámicas culturales, relaciones sociales, económicas también que se dan. Dentro del proyecto que usted nos ha presentado, ¿cuál es la metodología que, si bien es cierto, ha desarrollado ahí el proceso metodológico, dentro de ese proceso metodológico, qué instrumentos o cuál es la metodología cualitativa, en este caso, que se va a emplear para el recojo de datos? Dentro de la metodología a utilizar, se tiene como principal herramienta a la autoevaluación del modelo FQM. Son una serie de preguntas que se realizan al equipo directivo y a los trabajadores de los mercados para que ellos mediante esa autoevaluación vean pues sus puntos fuertes, sus puntos débiles y de eso pues nazcan los planes de mejora. Eso es la principal herramienta, la autoevaluación. Se va a realizar en 2 oportunidades, como pre-test y como post-test. Gracias, profesor, por compartir este proceso metodológico con enfoque cualitativo que se da en el caso de vuestra investigación. Gracias, voy a ir cerrando ya la sala, no sin antes agradecer a la Universidad Católica y a la Red Peruana de Universidades de Perú, a nuestros ponentes, gracias por compartir su conocimiento, sus investigaciones y que todos están orientados a reactivar desde nuestras especializaciones, desde nuestros lugares de trabajo y finalmente como ciudadanos, nuestro país. A la profesora Carla Gamarra Flores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, al profesor Frank Bolet Ramírez de la Universidad Nacional de Ucayali y finalmente al profesor Vicente Alanoca Arocutipa de la Universidad Nacional del Altiplano, porque cada una de vuestras investigaciones nos han demostrado que estamos dentro de un país pluricultural, multiétnico y que estamos compartiendo así los diferentes enfoques que se tienen y también los resultados de vuestros proyectos. Muchas gracias y buenos días a todos los participantes en la sala. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. Un abrazo a los colegas.